Y eso es lo que yo quiero que los pastores entiendan. Ustedes no están ahí para ser el todopoderoso en la congregación. O sea, Dios los ha capacitado para ser líder de gente que está en desarrollo. Saludos, mi nombre es Jonathan García y soy el host de Emerging Leaders TV. Así que bienvenido a tu canal. Es un espacio donde conversamos sobre liderazgo, ministerio, iglesia y el futuro de la realización de la iglesia y también los desafíos y promesas que vamos a encontrar. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estaremos hablando sobre un tema que para mí, yo creo que para todos los pastores y pastoras es profundamente urgente y necesario en la iglesia contemporánea, y es por qué la iglesia, y específicamente por qué nuestra denominación, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, necesita líderes emergentes. Sin duda alguna, nosotros vivimos en tiempos de cambios muy rápidos, ¿verdad? Lo que llamamos acelerados, desafíos culturales, crisis espirituales y nuevas oportunidades ministeriales también. No todo es desafío, no todo es negativo. Y para esta conversación nos acompaña el obispo William Hernández. Así que hoy queremos darle la bienvenida, obispo. Gracias por sacar de su tiempo, por estar aquí con nosotros hoy en su primer episodio de Emerging Leaders. Y digo primero porque vendrán muchos más. Y hoy para nosotros es un gozo poder recibirle y escuchar, ¿verdad?, desde el contexto del líder de nuestra iglesia a nivel mundial sobre la necesidad y la importancia de trabajar con Emerging Leaders. Bienvenido. Gracias, Jonathan. Para mí es un honor, un privilegio poder estar en esta conversación contigo, porque creo que el tema es sumamente importante. Nuestra organización necesita que se enfoque este tema con urgencia. Estamos viviendo unos tiempos sumamente agresivos, yo diría, acelerados, donde la iglesia no puede perder ni un segundo. Y en ese proceso debe tener y considerar un buen plan de desarrollo para sus líderes. Quiero comenzar con una pregunta que yo creo que va a ser lo que nos va a dar la oportunidad de habiendo ya escuchado lo que mencionó, que nos va a poner la zapata, el fundamento de esta conversación, que para mí es demasiado interesante e importante. ¿Por qué usted, y quiero que me hable desde las dos perspectivas, usted como pastor primero, pero también como obispo de la iglesia a nivel general, por qué usted considera urgente, necesario hablar de líderes emergentes o del desarrollo de nuevos líderes en la iglesia de hoy, no solamente pensando en el futuro? Sí, creo que me has hecho la pregunta desde el aspecto macro y el aspecto micro, desde el aspecto pastoral. Considero que todo pastor debe enfocarse en el desarrollo de líderes, ya que hay una sociedad demandante. O sea, estamos en unos cambios culturales, como dije anteriormente, muy acelerados, muy agresivos, donde la necesidad existente debe ser suplida con recursos que estén debidamente preparados. No podemos, ¿verdad?, depender de solamente lo que una vez supe, sino que cómo yo puedo adelantar mi liderazgo, prepararlo para enfrentar esos retos. Desde la perspectiva macro, que es sumamente importante que la iglesia entienda que tiene que tener líderes en proceso de desarrollo constantemente. Yo recuerdo, Jonathan, hace años atrás, cuando estaba como obispo de la región de Puerto Rico, que hice un análisis, hice lo que se llama un succession planning, donde vimos el futuro, evaluamos cuántos de nuestros pastores se iban a retirar, y en un periodo de 20 años se iban a retirar cerca de 200 pastores. Y era necesario que la iglesia comenzara a desarrollar líderes, porque si no desarrollaba líderes, iba a llegar un momento que no iba a tener los líderes para enfrentar los vacíos que iban a surgir. Iglesias con necesidad de liderazgo bien adelantado y maduro. Fue un proceso que comenzamos, y eso es lo que la iglesia y las organizaciones tienen que estar viendo constantemente. Yo diría que debe ser un proceso estándar en toda organización, cómo hacer un buen plan de desarrollo para sus líderes. La Biblia es clara, la Biblia, hasta el mismo Señor en Números le dice a Moisés, pon de tu dignidad en Josué. En otras palabras, enséñale lo que tú sabes hacer. Primero, preséntale al sacerdote, al pueblo, y pon de tu dignidad. En otras palabras, coge a Josué y ayúdalo en el proceso de desarrollo espiritualmente, en cuanto administrativamente, en cuanto a enfrentar decisiones, ¿verdad?, en ese proceso, porque iba a ser necesario. Los líderes no son eternos. Lo tuvimos en Moisés para con Josué, lo tuvimos en Elías con Eliseo. Elías fue llevándolo poco a poco, dándole un adiestramiento, un crash program. O sea, era acelerado. Porque él se iba rápido.
Lo llevó y le fue dando unos hints, unos puntos bien importantes. Lo vimos en Jesús enseñando a sus discípulos poco a poco, haciéndole ver que era necesario que se fueran desarrollando. Y finalmente Pablo con Timoteo, dándole consejos necesarios. O sea, es urgente, es necesario que toda organización, entendiendo que los tiempos van cambiando aceleradamente. Antes podíamos hablar de una generación, Jonathan, de 20 o 25 años, 30 años. Hoy las generaciones duran apenas 10, cuidado. Ya hay una generación con una subcultura diferente, unas demandas, unas exigencias que los líderes tienen que saber que eso es un reto y hay que atenderlo. Sin duda. Nosotros como iglesia hemos sido, ¿verdad?, bendecidos y hemos también trabajado para poder ser de bendición a las nuevas generaciones. Estamos aquí por el tema de las subvenciones. Esto nos da la capacidad a nosotros de ese proceso de formación. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo usted, la experiencia como gerente de una farmacéutica, le ayuda también en este proceso de identificar, ¿verdad? Porque a veces pensamos que lo que pasa en nuestra vida, la historia de nuestra vida, no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y dividimos esta idea y creamos esta dicotomía de lo secular y lo sacro, de lo santo o sagrado y de lo que es el trabajo. ¿Cómo esa experiencia a usted le dio herramientas también en el proceso de identificar esos vacíos naturales que usted mencionó para poder llenarlos? Me gustaría escuchar también que usted pueda arrojarnos un poquito de luz, porque para mí es bien importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos un montón de líderes profesionales dentro de nuestras iglesias que se preguntan, ¿yo podré usar las herramientas o lo que Dios me permitió estudiar? ¿Cómo yo combino vocación con ministerio o lo que estudié? Y me gustaría escuchar un poquito de eso de usted, porque usted ya tiene la experiencia vivida. Sí, pues mira, Jonathan, yo diría que para mí fue fundamental esa experiencia en la industria privada. Yo creo que fue un proceso que Dios preparó. Toda etapa en la vida de un creyente debemos verla como un proceso donde Dios va desarrollando a uno para un ministerio en el futuro, sea cual sea. O sea, en el caso mío me llevó al obispado a nivel internacional. Pero yo agradezco a la compañía para la cual trabajé, y voy a mencionar su nombre porque estoy muy agradecido, DuPont. Claro. DuPont es una compañía muy, muy enfocada en desarrollar sus líderes. Si algo tenía esa compañía, esa corporación, era que veía el potencial que había en algunas personas y los iba preparando en diferentes áreas, los movía de responsabilidades para que fueran preparándoles. Como mencioné Moisés. Moisés puso de su dignidad, lo fue llevando a Josué en diferentes aspectos. Así hacía esta compañía conmigo. O sea, me iba preparando en diferentes áreas. Yo ocupé responsabilidades diversas dentro de esa compañía y a la vez iba viendo la interacción, cómo se trabajaba con personas, cómo se evaluaban las mismas, cómo tú podías identificar una necesidad y buscar el recurso adecuado para esa necesidad, claro. Porque a veces pensamos que ponemos a cualquiera en cualquier lugar. No, yo creo que hay que preparar los recursos con tiempo, no podemos improvisar. Esto es, la viña, el reino del Señor es tan importante como cualquier corporación o más importante. O sea, Dios espera de nosotros que hagamos nosotros un plan adecuado de desarrollo para nuestra gente, y creo que es sumamente importante que lo hagamos, que nos sentamos y desarrollemos ese plan. A veces nosotros nos ocupamos de la parte sí espiritual, que es sumamente importante, pero el desarrollo del personal también es importante para que eso espiritual, ¿verdad?, que esté en un recurso que esté debidamente preparado para enfrentar cualquier problema y sepa tomar decisiones. Sin duda. Y voy a hacerle una pregunta, pero primero quiero poner esto que voy a mencionar sobre la mesa. Cuando yo fui al seminario, tuve la oportunidad de conocer un profesor que pasó ya a morar con el Señor, que se llama el profesor David Daniels. Y David Daniels fue un afroamericano, pero era pentecostal y estaba en un contexto no pentecostal, ¿verdad? Un seminario donde no vas a encontrar muchos profesores pentecostales. Y yo llegué al seminario pensando que ahora sí yo iba a ser una persona importante, ¿verdad? Y a veces menospreciamos nuestro contexto, la denominación, lo que somos, nuestra tradición de fe. Y me di cuenta, este hombre, Dios lo usó para yo entender que ser pentecostal no nos quita intelectualidad. O sea, que lo espiritual tiene igual que ver con lo intelectual y tiene un impacto en el proceso en que nosotros nos formamos. Y yo bien menciono, y creo que lo mencioné en uno de los podcasts que hemos estado aquí trabajando, que las cosas más importantes de mi ministerio no las aprendí en un libro, las aprendí de hombres y mujeres que me enseñaron en mi iglesia local. Y ahí va la pregunta. Si yo le preguntara
¿qué personas fueron importantes en su formación a nivel ministerial en la iglesia local? ¿Qué pastores, qué líderes y por qué? Me gustaría un poco escuchar el impacto de esas personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar ingeniería como usted en la universidad, pero tuvieron a bien sentarse, trabajar con usted desde joven, desde niño. ¿Qué me podría decir sobre ese asunto? Mira, fueron muchos, yo diría los mentores no nombrados como tal oficialmente, pero que ejercieron ese papel en mi vida. Fueron mis pastores. Yo tuve varios pastores que se dieron a la tarea de mostrarme, modelar, ser el modelaje en el cual yo me fijaba para poder ir adquiriendo las destrezas necesarias. Estamos hablando de mi suegro, que fue uno, ¿verdad?, de mis primeros pastores, que delegó en mí la responsabilidad de asumir unas funciones ministeriales. Otro compañero pastor, ¿verdad?, de muchos años, que era una mente muy brillante, y pues lamentablemente a veces las mentes brillantes a veces traen ciertas dificultades, claro, en otras personas, que fue el reverendo Morales, al cual yo aprecio, y también me ayudó mucho en este proceso. Y hay otros. O sea, lo que te quiero decir con esto es que de cada líder uno aprende. De hecho, en una ocasión, un jefe mío norteamericano, de allá de Texas, era uno rubio, bien, cuando se molestaba se ponía rojo. Era fuerte con nosotros. Pero él nos dijo, mira, si hay alguien que es jefe tuyo en un momento dado, no te preocupes, o sea, aprende de él. Solamente va a estar 3 o 4 años contigo, pero aprende lo que sea y tolera, porque estás en ese proceso de tú ver diferentes perspectivas. Yo creo que en todo el proceso que nosotros nos envolvemos en nuestras vidas, podemos aprender de otras personas. Yo siempre estoy aprendiendo. Ahora mismo, Jonathan, estoy estudiando y yo me quedo asombrado, ¿verdad?, con los estudiantes. Realmente me gozo, aprendo de ellos, sus expresiones, sus preocupaciones. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos envolvamos de tal forma que no solamente aportemos, sino que aprendamos. Y yo creo que los pastores deben entender que tienen una función ministerial, es nutrir a otros líderes. O sea, estamos hablando de líderes emergentes, o sea, líderes que están en ese proceso, líderes llamados por Dios, líderes escogidos por Dios. No están totalmente desarrollados como no lo estaba Eliseo en su momento dado, como no lo estaba Josué, pero para eso estás tú, o sea, como pastor. Y algo que yo valoro en los pastores son aquellos que saben desarrollar líderes, y no solamente los desarrollan, sino los ponen a disposición de la organización para que sean de bendición. Claro. Si usted fuera a definir de una manera objetiva, pastoral también, el concepto de que es un emerging leader o un líder emergente, ¿cómo usted lo definiría y cuál sería la importancia de este líder para la iglesia de hoy? Pues mira, yo creo que un líder emergente es aquel que es llamado por Dios. Quizás no está todavía en las funciones pastorales, pero es llamado. Sabe que tiene un llamado de Dios, futuro, un ministerio futuro. Y no solamente es llamado por Dios, es guiado por Dios, se deja guiar por Dios, se deja discipular, se deja enseñar. Y esa persona está ávida por aprenderle a su pastor, se somete. O sea, hay líder que quiere volar, como decían en mi pueblo, los galleros, quieren volar en cañones. Los gallos que quieren volar en cañones, que están, ¿verdad?, todavía no están desarrollados, claro, sus plumajes, quieren salir volando. O sea, yo creo que hay un tiempo para todo. Mira, mi experiencia, Jonathan, o sea, yo fui líder en mi iglesia de un campo, yo tuve varias responsabilidades, me gradué del MIPA en el 1980, esperaba entrar al ministerio, mi solicitud se perdió por 9 años, o sea, pero yo sabía que si Dios estaba en el proceso, si era el llamado de Dios, eso se iba a completar. Y Dios lo que hizo fue, durante esos años que la solicitud estuvo perdida, me fue capacitando para luego asumir unas responsabilidades que yo necesitaba estar preparado. No era simplemente ser un ingeniero, no era simplemente haber tenido experiencia en una corporación, ¿verdad?, farmacéutica, sino también la experiencia de estar interactuando con gente de Dios. O sea, el líder emergente es uno llamado por Dios, guiado por Dios, discipulado, aprende, se sienta a aprender y hace todo aquello que se le encomienda que haga. Si usted fuera a hacerle un llamado, ¿verdad?, o darle un consejo a los pastores específicamente y pastoras que están
trabajando en las iglesias locales y desarrollando el ministerio, que es complejo, que es difícil, y como yo he mencionado en otras ocasiones, antes el pastor, y sin menospreciar el trabajo que se hacía, era predicar, visitar, enseñar, trabajar con líderes, pero una cuestión más física, más personal. Ahora el pastor tiene que hacer podcast, tiene que saber trabajar con redes sociales, tiene que saber que lo están viendo a través del live, que ya no es un predicador de la iglesia local, sino que te has convertido en un predicador de unas plataformas que a veces tú ni siquiera tienes el control, que alguien puede tomar un pedazo y ponerlo donde quiera. Así que el ministerio pastoral se ha complicado. Cuando hacemos un estudio desde la Biblia hasta estos tiempos, el ministerio cada vez se le pone más peso, es más complejo, es más difícil. ¿Qué debería pasar en la vida de una iglesia local para continuar? Yo no estoy diciendo que empecemos el desarrollo, porque yo creo que el desarrollo es natural y se da. Pero para que haya continuidad, efectividad y éxito en el proceso de un pastor hacia una iglesia local, ¿qué debería ocurrir en la iglesia local para que ese ambiente sea bueno para nutrir a los nuevos líderes? Sí. Me hiciste dos preguntas en una. Primero los pastores, quiero decirme a los pastores, o sea, no tengas un concepto más alto del que debe tener de ti mismo. O sea, con esto quiero decir, o sea, Dios te da unas capacidades, pero eso no quiere decir que tú eres todopoderoso. Yo recuerdo una experiencia que tuve con un compañero de trabajo que estaba sentado en la oficina conmigo, me lo llevaron para que me adiestrara en la tecnología de parenterales, y en un momento dado me dijo, mira, William, la gente piensa que yo sé todo sobre esto. Y yo tengo mi conocimiento, yo tengo mis capacidades, yo tengo mi preparación, yo soy farmacéutico, pero hay cosas que yo no sé. Pero cuando no sé algo, yo llamo a alguien que sabe. Uh-huh. O sea, yo busco ayuda. Y eso es lo que yo quiero que los pastores entiendan. Ustedes no están ahí para ser el todopoderoso en la congregación. O sea, Dios los ha capacitado para ser líder de gente que está en desarrollo. Y una iglesia debe entender, ¿verdad?, que el pastor debe tener los recursos necesarios para delegar. Muchas veces los líderes no se dan a apoyar al pastor. Uh-huh. El pastor muchas veces tiene que hacerlo solo. Claro. Pero yo creo que es importante eso de delegar. El pastor delegar en gente, identificar gente que esté incapacitado, ir preparándolo y comenzar a delegar. Delegar aquellas funciones que se puedan delegar, porque tú tienes que primero saber a quién delega, uh-huh, qué delega y cómo delega. Pero entendiendo que siempre, aunque delegues, tú eres responsable como líder de la iglesia, ¿verdad? Y a ti tú vas a tener que responder como quieras. Lo que quiero decir con esto es que una iglesia, para que siga creciendo y siga su empuje, deben haber recursos, ministerios identificados, que haya una red de comunicaciones entre ellos y no solamente uno o dos. Y ese es el problema, que se concentra en uno o dos muchas veces las responsabilidades. Y es como un embudo, o sea, va a llegar el momento que todo llega ahí se detiene. En cambio, si es como un sedazo, que todo fluye, ¿verdad?, y que hay muchas personas capacitadas, la iglesia se va a ver envuelta en un crecimiento yo diría geométrico, sino exponencial. Uh-huh. Y eso que usted estaba mencionando es importante porque le da sostenibilidad a los procesos. Muchas veces nosotros estamos pensando en los 5 pasos para que el líder sea exitoso. Y nosotros podemos plantear pasos, pero yo creo que es más importante procesos. Correcto. Y creo que los expertos han ido cambiando ese lenguaje de pasos a llevarlo a procesos, porque a lo mejor el paso 1 en mi iglesia va a ser el paso 3 o el paso 4, pero es parte igual del proceso y tiene importancia. Y hoy yo quisiera que nosotros también tengamos la oportunidad de hablar de la humildad en el proceso, tanto del que enseña como del que aprende, ¿verdad? Los que han estudiado un poquito pedagogía saben, ¿verdad? Y los que han estudiado lo que es la educación liberadora, que no se trata solamente de sentarnos a sacar esa información bancaria de que el maestro, el pastor, como obispo y como pastor, usted ha aprendido de las nuevas generaciones, usted ha aprendido, usted tiene hijos, hijas, nietos que están en ministerio, que están ejerciendo. ¿Usted ha aprendido? O sea, es una pregunta que yo quisiera que usted pueda hablar un poquito, porque a veces los que enseñan piensan que no tienen la responsabilidad de aprender, y hay un feedback que uno recibe cuando está liderando, y también eso ayuda al proceso de aprendizaje.
Sí, yo siempre he creído en lo que es la retroalimentación, Jonathan. Pero volviendo, me gustó lo que hablaste de procesos y pasos. Cuando tú hablas de paso, es como si tú fueras primer paso y un cantazo, segundo paso y otro cantazo. O sea, y como que pierde momentum. El proceso hay una sincronización, o sea, es algo que comienza y lleva su flujo hasta completarse. Y es más llevadero y es más se absorbe mejor en vez de tener simplemente unas directrices, unos pasos. No, o sea, cuando hay procesos, los procesos tienen un elemento que ayudan al fluir adecuadamente para que sea más efectivo. Y mira, claro que yo he aprendido. Para mí, yo sigo aprendiendo. Yo tengo un nieto que aprendo de él. Yo tengo un hijo que aprendo de él. Varios hijos, ¿verdad? Y de todos ellos aprendo. Pero me gozo con mi nieto porque mi nieto, yo he visto que se ha desarrollado con un ministerio sumamente, ¿verdad? Impresionante, donde Dios le habla, Dios le ministra. Él ora por los enfermos, se sanan, él profetiza proféticamente se cumple, no es simplemente, ¿verdad? Profecía. Dios lo está usando, punto. Dios lo está usando. O sea, y yo lo que le pregunto, cuéntame, ¿cómo te ha ido, verdad? Y escucho sus grabaciones, sus podcasts que hace con su papá en muchas ocasiones. Ahora escribió un libro sobre la profecía. O sea, uno no deja de aprender, Jonathan. Yo mismo ahora, o sea, yo estoy estudiando y yo estoy aprendiendo en todo este proceso. No es que lo voy a, o sea, yo estoy para pronto, ¿verdad? Ya retirarme. Eso no quita el hecho de que yo quiera aprender más acerca de lo que es la obra del Señor y en lo que pueda ayudar. El líder, el pastor, no debe dejar de aprender, de estudiar. Puede ser autodidacta. O sea, no descanse en lo que yo sé, en lo que yo sabía. Yo escuché un testimonio, lo leí, de un pastor que llegó un momento que era tan habilidoso que ya no estudiaba para dar mensajes, simplemente el domingo se preparaba y recitaba el mensaje, lo recitaba, porque tenía tanto conocimiento, iba día hasta día. Y cuando se le preguntó, ¿y cómo tú te sientes? Me siento miserable, me siento que le estoy fallando a Dios. O sea, porque esto no es cuestión de tu saber, esto no es conocimiento, es cuestión de esa relación con Dios, y esa relación te lleva a ti a buscar más, a aprender más, porque esto es un proceso constante. Wow. Me impactó mucho lo del predicador, porque a veces descansamos en la idea de que tenemos talentos, ¿verdad? Y aunque Dios es el Dios de los talentos, también Dios es el Dios del fruto, del espíritu, y necesitamos cultivar ese proceso. Si fuésemos hoy a mencionar, ¿verdad? En un mundo que está cambiando rápido, que la educación cambia, pero la educación no es estática. Lo que se sabía ayer de la ingeniería, eso ha ido cambiando, y antes había 2 ingenierías, ahora hay 20, ¿verdad? Ingeniero de esto, ingeniero de lo otro. Todo va cambiando, todos son procesos, igual que el proceso pastoral va cambiando, la teología pastoral, ya no se le llama tanto teología pastoral, ahora se le llama más teología práctica, todo va cambiando. Pero si nosotros hoy fuéramos a pensar en el líder emergente, ¿qué retos o desafíos enfrentan hoy tanto los pastores como mentores y los líderes emergentes dentro de sus iglesias locales y en el mundo en que estamos viviendo? No, yo creo que todo este adelanto tecnológico, porque déjame decirte, esto se ha acelerado de una forma increíble. Lo que es la inteligencia artificial está desembocada. De hecho, Elon Musk dijo que con el desarrollo de la inteligencia artificial para posiblemente el 2030 o por ahí, no teníamos que ni trabajar porque las computadoras lo van a hacer todo y nosotros tenemos que sentarnos a disfrutar de la productividad de ellos. O sea, la mentalidad del hombre va en esa dirección y a la vez esa mentalidad, si no sabemos cómo manejar toda esta aceleración, puede haber un agotamiento emocional en el pastor. O sea, recuerdo que mi último libro que escribí, El enigma de la perfección, fue basada en pastores que, agotados emocionalmente, muchos de ellos se quitaron la vida. Y es importante que entendamos que en esta vida acelerada no tenemos que tomarlo con calma. Calma, no lento, estoy hablando con la paciencia necesaria, con la prudencia y la sabiduría para, ¿verdad?, tomar las decisiones adecuadas y qué hacer y qué no hacer. Porque a veces, o sea, cogemos tanto auge que entonces nos llaman de aquí, nos solicitan de por aquí, quiero una conferencia por aquí, predicar por aquí, soy famoso. Pero claro, ¿qué pasa? Te estás agotando físicamente, emocionalmente, y tú como ser humano tienes unas limitaciones que tú tienes que entender que el cuerpo tiene que dar el descanso necesario. Por tanto, ojo con esa, ¿verdad?, con esa tendencia a acelerarse y a tomar responsabilidades
más allá de las que debe. Lo otro es, a veces caemos en la competencia, Jonathan, o sea, el ministerio. Aquel tiene un jet, pues yo voy a tener un jet. Aquel tiene tantos miembros, yo quiero tener tantos miembros. Ujú. Es como una competencia. Yo quiero que los pastores entiendan y los líderes que me están escuchando, o sea, que Dios nos va a juzgar a nosotros por lo que Él nos puso a nosotros en nuestras manos. Si Él no te puso a ti a dirigir una iglesia mega, ¿por qué te quieres meter en una iglesia mega? O sea, si Dios lo que te quiere enfocar en una área, mantente ahí enfocado, porque a la larga, cuando Dios nos llame a cuenta, es ¿qué fue lo que te di? ¿Te di 2 talentos? Pues dame cuenta por 2, no me dé por cuenta por 5. Al de 5 yo le voy a pedir 5, pero a ti te voy a pedir cuenta por de 2. O sea, que tengamos claro que tenemos una responsabilidad y debemos llevarla a cabo. Y no es la responsabilidad de Jonathan la mía, ni la mía la de él. O sea, Dios lo ha llamado con un propósito a él y a mí con otro propósito. Y a mí me va a exigir de acuerdo a lo que él me dio me encomendó. Y yo debo velar por eso. Claro está. O sea, cada cual tendrá que dar cuenta a Dios por lo que Dios le ha puesto en sus manos. Y eso fue una de las preocupaciones que tenía Pablo. Y en 2 ocasiones mencionó, tendremos que dar cuenta a Dios. Tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Uh-huh. Y es ese proceso de lo que usted está mencionando del equilibrio, de cómo entonces balanceamos la vida ministerial, Correcto. la vida familiar, la vida de la iglesia local. Y una de las cosas que yo como pastor he estado, ¿verdad?, trabajando y es algo que me gustaría que los pastores también puedan identificar, que los nuevos líderes, pastores de mi generación, es el hecho de que hemos tratado de sustituir la iglesia local con 20,000 cosas fuera. Y creo que Dios diseñó la iglesia local para formar el líder allí, para que se pastoree, para el proceso de acompañamiento. Y creo que el balance de la vida cristiana y del liderazgo a veces está desembocándonos hacia, yo le llamo el eventitis, ¿verdad? Esta enfermedad que nos lleva a hacer más eventos y más eventos y más eventos y nos quita la capacidad de acompañar, de pastorear, de formar. Porque el evento es un catalizador, pero el proceso pastoral yo creo que es un proceso de formación. Y los pastores no debemos estar solamente enfocados en el evento para atraer gente, sino es cómo yo voy a pastorear a esta gente, cómo las voy a discipular, cómo las voy a formar. Y hablando también, ¿verdad?, saliéndonos un poquito de la idea de solo los retos, los desafíos, las cosas complejas, si usted fuese a pensar en el futuro de la iglesia, a lo mejor cuando hablamos de futuro hablamos de un mes, hablamos de un año, pero hablamos también de 5 años, de 10 años. ¿Cuáles son las promesas de Dios para este tiempo, para nuestra iglesia a nivel denominacional? ¿Qué promesas usted ve? ¿Qué espacios de crecimiento, qué espacios de abundancia usted puede identificar hacia donde debemos apuntar nosotros los pastores y líderes en las iglesias locales? Sí, esto es interesante lo de ¿verdad?, el futuro. O sea, nosotros hacemos planes estratégicos a 5 años, pero esto se está movilizando tan rápido que uno debe estar pensando, o sea, ¿qué debo hacer dentro de un año, menos de un año? Esto, como mencioné anteriormente, o sea, nosotros estamos viviendo en un siglo XXI que botó la bola y el bate. O sea, estamos hablando que esto se ha acelerado de tal forma que ya una generación, esto cambia sus preferencias. Pero yo creo que la iglesia debe entender que debe enfocarse en cómo educar, cómo discipular, cómo enseñar esas generaciones que van creciendo. O sea, cada generación tiene sus ¿verdad?, exigencias, sus formas de ser, su forma de enfocar la vida, que no podemos pretender que una persona de una generación milenial sea igual a las que están surgiendo en este momento, porque hay unas necesidades completamente diferentes, una cultura que ha sido influenciada por las redes sociales, por medio de la internet, que piensan de una forma, cómo tú puedes combatir lo que es malo de eso y poder sacar uso de lo bueno. O sea, cómo podemos utilizar el internet de forma positiva. O sea, estamos hablando de la inteligencia artificial y muchos se están declarando en contra. Aún el Papa está hablando con respecto a tener cuidado. Yo creo que se debe tener cuidado. Pero no es cuestión de malo y bueno. Es cuestión de que, o sea, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial junto a la inteligencia natural para poder canalizar hacia Dios todo, ¿verdad?, esfuerzo, y que la gente conozca a Dios, y que el propósito principal, la iglesia debe estar enfocada en lo que es la gran comisión, la última cosecha. Estamos ya, o sea, recogiendo. Yo creo que estamos en la última cosecha y que debemos enfocarnos en esa dirección. La iglesia no debe perder de perspectiva que su función es alcanzar las vidas. ¿Cómo lo hagamos? Como tú mencionaste, hay procesos
procesos diversos. Asegúrate que ese proceso lo ha filtrado, lo ha canalizado y es seguro y sano y beneficia a la iglesia. Porque hay procesos que de verdad a veces se van, es como la mentalidad esté formada y le dé la tonalidad. Yo creo que la iglesia puede utilizar todos los recursos tecnológicos que existen actualmente para el beneficio de la obra del Señor y debe aprovecharse de eso. En ese balance de identificar promesas, no demonizar, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la iglesia es ese proceso de que si desconozco algo, lo demonizo para mantener el control, y si yo demonizo algo, pues no se hace, no se utiliza, no se piensa ni siquiera en eso. Mejor no pensemos en eso porque eso sería horrible, sería malo y no honraría a Dios. Haciendo ese balance de espiritualidad, de buena contextualización, una de las cosas que se busca en el tema de los emerging leaders es la sostenibilidad de que se sigan creando líderes. Nuestra iglesia necesita seres humanos para seguir trabajando la continuación tanto en la plantación de iglesias como en la revitalización de iglesias. ¿Qué para usted es la revitalización de la iglesia o de iglesias locales y cuán importante es para nuestra denominación? Bueno, considero que la iglesia fue llamada a ser un ente vivo, un organismo vivo, moviéndose, conectándose, produciendo. Pero entendemos que hay veces que se estanca, que hay momentos que por X o Y razón, lo que pasó en Asia, o sea, llegó un momento que la iglesia prácticamente se detuvo, no hubo la pasión y hoy lo que tenemos es, ¿verdad?, otro concepto religioso al que empezó y los discípulos y el apóstol Pablo, ¿verdad?, se encargó de llevar a través de toda esa área. O sea, es importante que entendamos que nosotros no podemos detenernos y ser complacientes. Lo otro que tú me mencionaste ahorita, que quizás no te di una contestación respecto a la humildad. O sea, yo creo que la humildad es fundamental en el líder para poder ser efectivo desde el punto de vista, o sea, esto no es mío, esto es de Dios. Claro. Cuando consideramos que esto es de Dios, damos el máximo para agradar a Dios y hacemos las cosas, nos metemos en la palabra del Señor en vez de meternos en mi intelecto, en mis emociones para sacar un beneficio personal. Y es importante, o sea, nosotros como líderes debemos ser humildes, saber, ¿verdad?, seguir lo que dice el salmista cuando en un momento dado, ¿verdad?, expresó no a nosotros en Salmo 115, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a ti toda la gloria. En otras palabras, o sea, esto que estamos haciendo es para Dios, no para nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva, vamos a tener éxito. Y es lo que tenemos que estar prácticamente proyectando, dándole a Dios lo que Dios merece, que es toda la gloria. Y cuando la iglesia le da a Dios el primer lugar, no hay lugar para estancamiento, no hay lugar para competencia, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para hipocresía, para comentarios fuera de orden, para esos contiendas que se forman que detienen la iglesia. O sea, la iglesia se detiene por asuntos personalistas, humanos. Si se enfocan en lo espiritual, la iglesia va a seguir creciendo y produciendo como Dios quiere que produzca. Esa idea de mayordomía la he mencionado en algunas conferencias porque una vez estaba dando clases, yo le llamo clases de afirmación para ir a las aguas de bautismo en la iglesia y pregunté, ¿qué es mayordomo en la clase? Y una adolescente me dijo, Alfred el de Batman, ¿verdad? Y cuando nosotros somos humildes, entendemos, ¿verdad? Y yo haciendo un análisis un poquito de la idea de esta adolescente dentro de la iglesia, una joven súper inteligente, brillante, es entender que no somos los dueños de la casa, que tenemos la responsabilidad de administrarlo y que nuestras iglesias locales están llamadas también a iniciar procesos de revitalización, entendiendo que hasta que el Señor venga, nosotros tenemos que tener iglesias relevantes, correcto, contextuales, y eso no riñe con ser doctrinalmente bíblicos, con perder la cultura de ser pentecostales, de seguir creyendo en el poder del Espíritu Santo, en la segunda venida del Señor, antes de la gran tribulación, ¿verdad? Y mucha gente me ha preguntado, ¿tú crees en eso? Al 100%, mi amado, al 100%, y lo predico. Pero ¿cómo entonces nosotros también podemos crear ese balance de entender que Cristo sigue edificando la iglesia, pero a mí también me toca trabajar junto a Él? ¿Cómo usted llamaría la atención y el corazón de los pastores para que no se detengan de trabajar? Porque usted utilizó una palabra que me parece importantísima y significativa.
nos complacemos a veces con lo que logramos y entendemos que ese es el tope. Sí, a veces creemos que hemos logrado lo máximo y que hemos hecho ya para el Señor lo que teníamos que hacer, cuando nos olvidamos que cuando haya hecho todo, todavía somos siervos inútiles. O sea, nosotros somos siervos, no somos los dueños, somos administradores, no somos los jefes. O sea, y mientras haya tarea, tenemos que seguir laborando hasta el momento que Dios así lo quiera, ¿verdad? Y debemos hacerlo con la misma pasión, con el mismo deseo cuando comenzamos. O sea, a mí me motiva todos los días, o sea, hacer para la obra del Señor y llevo, ¿verdad?, muchos años en el ministerio, en el liderato, pero cada mañana para mí es un reto. O sea, Señor, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué tú quieres que yo haga el día de hoy? Que sea para beneficio, para que tu obra sea impactada en forma positiva. No es que yo espero que hayan grandes sucesos, pero lo que vaya a hacer lo haga con, ¿verdad?, con la pasión y con el deseo necesario. O sea, que yo creo que cada líder debe entender que esto, o sea, uno puede ser conformista con lo que ha logrado, aunque hayas trabajado 20 o 30 años, quizás ya tú no estás pastoreando, pero sí recuerdo un testimonio de un amado compañero que yo lo considero mi mentor. Él estaba a mi lado en el ejecutivo, mientras yo estaba como vicepresidente, él también estaba como vicepresidente 2, y me dijo: William, en una ocasión, te hablo de Rafi Torres, tremendo hombre de Dios. Yo cuando me retiré pensé que me iba a sentar a leer un libro y a criar gallinas. Cuando Dios me habló que no era, o sea, que todavía me había mucho trabajo que hacer. Y eso, o sea, son experiencias que te llevan a ver que este es un trabajo constante hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte llegue, ¿verdad? Claro, tú no vas a poder, como yo no puedo hacer lo que hacía antes, no puedo viajar como viajaba antes, no puedo darme el lujo, ¿verdad?, de trasnocharme y hacer cosas, porque no es que no quisiera, es que el cuerpo te llama, ¿verdad?, te pasa factura. Así que, o sea, mientras tú tengas fuerza y tengas deseo, haz lo que venga a la mano para hacer y hazlo con pasión, porque es para Dios, que a la larga Dios te va a recompensar por lo que tú hagas. Y dentro de todo eso, conocimos a Rafi, ¿verdad? Y disfrutamos también un poquito de sus predicaciones, de sus enseñanzas. Cuando nosotros, como líderes emergentes o como líderes que estamos sirviendo en una época en la que estamos llamados hoy, que es histórica, no se va a volver a repetir. Los retos que nosotros tenemos hoy son únicos. Además de afrontarlos, ¿qué usted le recomendaría a cada líder, incluyendo pastor mentor y líder nuevo en el área espiritual? ¿Cuán importante es la espiritualidad de un líder que ha decidido servir al Señor? Porque nosotros podemos descansar en los talentos. No obstante, Jesús mismo oraba, ayunaba, y a veces creo que sabemos manejar muy bien plataformas y tarimas y las luces, ¿verdad? Porque podemos ubicarnos y sabemos, ¿verdad? Pastor puede bajar con un cable, puede subir con humo, y todas estas cosas pueden impresionar a la gente. A Dios nadie le impresiona, y para mí es importante entender que Dios tomó una labor menospreciada socialmente para llamar a los hombres y las mujeres que iban a cuidar gente, y es la labor pastoral. El pastor no era una labor de reyes ni de príncipes. Y el Señor lo dijo: los voy a llamar como príncipes o como reyes, ¿verdad? Nos llama como pastores. ¿Cuánta dependencia debe tener un pastor del Espíritu Santo? Te diría, o sea, tenemos que entender que si Jesús sacaba tiempo a solas para estar con Dios, como tú lo mencionaste, ¿cuánto más nosotros? O sea, esa relación con Dios es sumamente importante, constante. Y damos gracias a Dios porque, o sea, lo invisible de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo, quien nos mueve, quien nos capacita, quien nos enseña. Y nosotros tenemos que mantener esa relación con el Espíritu Santo constante. No sé cómo hay personas que se han olvidado, que han prácticamente, ¿verdad?, han echado a un lado esa relación, por así decirlo, y ahora dependen de la intelectualidad, dependen de la emoción, y se olvidan que es esa relación con Dios lo que hace la diferencia. Porque que vale que yo haga un buen sermón, bien elaborado, con palabras muy sofisticadas, pero aunque no haya presencia de Dios,
y la presencia de Dios viene a través del poder del Espíritu Santo. Por tanto, como pastor, esa relación debe estar constante ahí en oración con ese Dios todopoderoso. Tenemos que, como tú mencionaste, o sea, mira, antes que plataforma, asegúrate que tu relación con Dios sea la adecuada. Hay gente que buscan estar siempre en todo lugar que me invitan y están para que me vean. Si no me dan parte, me molesto. Si no están buscando exposición, y yo creo que el líder lo que debe buscar es presencia y no exposición. En vez de plataforma, que busque el altar, que su carácter sea desarrollado de tal forma que ¿verdad? Haya la paciencia, haya la humildad, haya la integridad, la sinceridad, la honestidad que debe haber en un líder, que la gente lo vea no por sus mensajes elocuentes, sino por la proyección de santidad que tiene. Y claro, hay mensajes que pueden ser bien sencillos, pero unidos con la presencia de Dios, que eso es más importante en un mensaje bien elaborado y que simplemente, ¿verdad?, la gente diga intelectualmente qué bueno, qué buen mensaje, pero no hay presencia. Considero que el líder debe cuidarse. Y lo otro es no dejes de aprender, sigue siendo educado, siempre piensa que hay algo que aprender y no crea que lo has hecho todo y que lo has aprendido todo y que lo sabe todo y que lleva tantos años. Y como dice el pastor que mencioné, que ya recitaba los mensajes, pero se sintió el vacío y la congregación también, ¿verdad? Que estaba pastoreando. Así que es importante esa relación con el Espíritu Santo. Tenemos que cultivarla. Sin esa somos simplemente como, ¿verdad?, címbalo que resuena y no tiene ninguna sustancia. Eso es extraordinario, ¿verdad? A veces no se trata de hacer el ruido en el altar, sino de tener el efecto en la gente que estamos sirviendo. Y quiero que usted, ¿verdad?, de manera final, dé algunos consejos para los nuevos líderes, ¿verdad? No que nos hayan dado una credencial, ya lo logramos todo, que nos reconocieron o nos ungieron al completo ministerio, o estamos liderando una asociación o una iglesia. ¿Qué consejos le das finalmente a los nuevos líderes que están sirviendo dentro de nuestra iglesia y en otras tradiciones de fe también? Creo que hemos mencionado en este diálogo anteriormente, mi consejo: cuida tu relación con Dios. Sumamente importante. No la descuide por reuniones, no la descuide por consejería, no la descuide por amistades. Esa relación con Dios tiene que tener prioridad. Si eso no está, mira, estás perdiendo tu tiempo. Desarrolla tu carácter en vez de exaltar el enaltecimiento de la plataforma, que tu carácter sea desarrollado de tal forma a través del Espíritu Santo. Cuando digo que se desarrolle tu carácter, es que tú aprendas lo que es humildad, que tú aprendas lo que es sinceridad, que tú aprendas lo que es ser honesto, lo que es honrar a otros. O sea, que se vea en ti ese deseo de imitar al Señor Jesucristo y imitar, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. No era que Pablo se estaba enalteciendo, es que como no había nada escrito, mira, hagan lo que yo estoy haciendo, yo me esmero por imitar a Jesús, pues imítenme ustedes a mí, que yo estoy imitando a Jesús. Por tanto, esa relación, ese desarrollo de carácter, esa oportunidad de aprender. Mire, si hoy hay oportunidades de aprender más que nunca, existe ahora los medios, digitalmente, virtualmente, te puede hacer de cualquier carrera, de cualquier enseñanza espiritual, puedes aprender. O sea, sigue aprendiendo, porque esto no es asunto de que aprendí todo y ya no merezco nada más, sino que es un proceso constante. Así que, o sea, tu relación con Dios, la oportunidad para seguir aprendiendo tu carácter, y no olvides tu relación con el Espíritu Santo continuamente. No pierdas de perspectiva esa relación. Si la pierdes, has perdido lo más importante en la vida del ministro. Muchas gracias, obispo. Estamos súper agradecidos de poder tener esta conversación de desarrollo de carácter, de permanecer enseñable, de buscar mentores, que para mí es demasiado importante. Yo creo que a veces vivimos en una generación que yo le llamo la generación de los todólogos, de los que saben todo, sí, ¿verdad? Y nosotros necesitamos mantener un carácter enseñable.
como es la plasticina maleable que Dios pueda, ¿verdad? A través de su gente, y a veces queremos alejarnos de la gente porque pensamos que no, yo no puedo, la gente es tóxica. Si nosotros fuéramos a hablar de tóxicos, todos somos tóxicos porque somos pecadores, pero la iglesia necesita gente que entienda lo que dice el texto, que el hierro afila hierro. Y estamos súper agradecidos, así que le damos las gracias a todos por estar aquí en Emerging Leaders TV, y recuerden que el líder cristiano no va a ser sostenido por las plataformas, sino por la relación con el Espíritu Santo. Así que gracias por estar aquí. Dios te bendiga mucho.